Quisiera por favor que fueran conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Éxodo capítulo 20, los versículos 1 al 7, haciendo un énfasis particular en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La semana antes pasada, antes del tiempo del retiro, tomamos el tiempo para reintroducir la serie de estudios en los 10 mandamientos que providencialmente tuvo que ser interrumpida hace unos meses atrás, de modo que pudiésemos colocarnos de nuevo en ruta en donde nos quedamos la vez anterior antes de seguir hacia adelante. Decíamos en aquella ocasión que el estudio del decálogo de los 10 mandamientos es importante para nosotros como iglesia, es importante para nosotros como creyentes, al menos por 2 razones. Hubiésemos podido dar algunas razones más, pero por causa del tiempo y debido a que no era nuestro propósito el hacer un estudio exhaustivo de este asunto, nos limitamos únicamente a 2 razones. Decíamos, en primer lugar, que el exponerse al estudio, al contenido y alcance de cada uno de los mandamientos ayuda al creyente a educar su conciencia. Ayuda al creyente a educar su conciencia. La conciencia es ese dispositivo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, creyentes e incrédulos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Es ese dispositivo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que aprueba o condena nuestras acciones de acuerdo a la norma que ella, la conciencia, considera como buena y válida. Todo hombre tiene una conciencia, aunque debido a la entrada del pecado en el mundo, la conciencia quedó distorsionada, de tal manera que la norma en la que ella descansa para pasar juicio no siempre es adecuada. La conciencia por causa del pecado está distorsionada, pero todos tenemos una conciencia. Aun aquellos que viven en naciones que no han tenido una influencia determinante de la cultura judeo-cristiana, aquellos que no han tenido una influencia determinante de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 2, versículo 14. Pablo nos dice allí que los paganos muestran las obras de la ley escrita en sus corazones al establecer ellos que existe una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, coincidiendo incluso en ocasiones con la norma establecida por Dios en su ley moral. No existe ni en ningún lugar del planeta ninguna sociedad que no posea una conciencia moral. Ellos tienen en su interior la conciencia de que existen las distinciones morales, de que lo bueno debe ser exaltado y lo malo debe ser castigado. Y cuando esos paganos que no conocen la Biblia, que no conocen los 10 mandamientos, cuando ellos actúan de acuerdo a los estándares morales que sus conciencias aprueban, ellos se sienten bien, y cuando no, sus conciencias los condenan. Ellos también tienen una conciencia, pero como decía anteriormente, debido a la acción del pecado en nosotros, esa conciencia no está trabajando bien. Esa conciencia no está trabajando adecuadamente, no posee una norma adecuada de justicia para pasar juicio sobre sus acciones.
Ese es un problema que persiste en todo hombre hasta que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando somos transformados por la gracia de Dios, nuestra conciencia es restaurada y guiada a descansar únicamente en la palabra de Dios, a descansar únicamente en la voluntad revelada de Dios para establecer qué es malo y qué es bueno, qué es justo y qué es injusto. Como bien señalan los autores de la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo que trata sobre la libertad cristiana y sobre la libertad de conciencia, dicen ellos, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Y qué significa eso? Que nadie tiene derecho, hermanos, a imponer sobre nuestras conciencias una cosa que Dios no haya establecido previamente. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Y dicen ellos, Él la ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en la palabra. Dios es el Señor de la conciencia. Solo Él tiene derecho a determinar qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Hermanos, este es el ABC de la ética cristiana. La lección básica y fundamental sobre la cual debemos construir nuestras convicciones morales. Y todo cristiano sabe eso. Sin embargo, aunque en el momento de la conversión somos colocados en ruta en lo que respecta a la restauración de nuestras conciencias, no podemos decir que cuando nos convertimos ya sabemos todo lo que tenemos que saber en lo tocante a la voluntad de Dios. Ahora debemos continuar educando nuestras conciencias para que ésta pueda hacer su trabajo en una forma satisfactoria. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, tristemente me convertí en el seno de una congregación que tenía ciertas pautas legalistas. Y algunas cosas que eran libres para mí, mi conciencia fue atada a un mandamiento de hombre de que yo no podía hacer esas cosas. Y hermanos, qué bueno fue haberme expuesto a la literatura puritana y haber entendido lo que era la libertad de conciencia. Qué bueno fue para mí, hermanos, haber librado mi conciencia de las ataduras y mandamientos de los hombres. Debemos educar la conciencia. Y dado que los 10 mandamientos son el resumen de la voluntad moral de Dios, es imposible educar la conciencia sin conocer el contenido y alcance del decálogo. No podemos repetir todo lo que dijimos la vez anterior para probar este punto, pero al menos quisiera recordarles, hermanos, cómo Cristo y los apóstoles se basaron en los 10 mandamientos para traer instrucción a la conciencia de los discípulos. Basta con leer el Sermón del Monte y especialmente en el capítulo 5, versículo 21 hacia adelante, para ver un ejemplo magistral del uso que debemos darle al decálogo, a la ley moral de Dios, como un instrumento para educar la conciencia. Y lo mismo hacen los apóstoles en sus cartas a las iglesias, pero no tenemos tiempo para detenernos en esto. Pero el estudio de los 10 mandamientos no solo nos ayudará a educar la conciencia, sino también a despertarla. El estudio de los 10 mandamientos no solo nos ayudará a educar la conciencia, sino también a despertarla. El estudio del decálogo reafirma al creyente en su determinación de proseguir la senda de la obediencia. Los problemas que enfrentamos con la obediencia no siempre vienen por falta de instrucción. Quizás en algún área particular ya conocemos cuál es la voluntad de Dios y la conciencia está haciendo su trabajo bien. Pero ¿qué sucede? De repente comenzamos a desoír la voz de la conciencia. Comenzamos a hacer oídos sordos a las reprensiones de la conciencia. Y al principio nos molesta hacer esto o aquello, pero poco a poco, al golpear la voz de la conciencia y al desoír la voz de la conciencia, poco a poco comenzamos a ser indulgentes, poco a poco nos permitimos algo aquí y algo allá, y así caemos en un estado peligroso en el que el pecado ya no nos molesta tanto, y la voz de la conciencia se escucha cada vez más débilmente. ¿Recuerdan ustedes cuando David se encontró con Saúl en la cueva?
Y los que andaban con él le dijeron: David, definitivamente Dios aquí te ha dado una oportunidad para tú acabar con este hombre que con tanta hazaña te ha estado persiguiendo. Este hombre perverso, David, que te está impidiendo llegar a ser rey en Israel. David, aprovecha la oportunidad y mata a Saúl. Dios lo ha puesto en tus manos. Y dice la Biblia que cuando David tomó su cuchillo y apenas hubo cortado la orilla del manto de Saúl, dice en 1 Samuel 24:5 que su corazón se turbó. Su conciencia sensible le dijo: cuidado, David, estás atentando contra el ungido de Dios. Su corazón se turbó. David tenía en esos momentos una conciencia sensible y eso le impidió cometer un crimen atroz. Eso le impidió cometer un regicidio, atentar contra el ungido de Dios. Pero algo cambió unos meses después, unos años después. Si David hubiese tenido esa misma sensibilidad espiritual aquella tarde que vio a una mujer hermosa llamada Betsabé bañándose en el río, nunca hubiese cometido adulterio con ella, ni mucho menos hubiese cometido el crimen horrible que cometió. Pero su conciencia estaba dormitando. Su conciencia estaba dormitando y Dios tuvo que despertarla a través del profeta Natán. Natán se presentó delante del rey y le expuso a David todos los mandamientos divinos que él había violado en ese suceso tan vergonzoso de la historia bíblica. Y hermanos, fue como si David hubiese despertado de un sueño repentinamente. Amados hermanos, la exposición de los 10 mandamientos no solo ayuda a educar la conciencia, sino también a despertarla en aquellas áreas en las que poco a poco nos hemos descuidado. Pero no tenemos tiempo para continuar con ese recuento del sermón anterior. Solo traigo estas ideas para estar seguros de que todos aquí recuerdan al menos estas 2 razones por las que estamos estudiando los 10 mandamientos. Como dije anteriormente, estas no son las únicas razones que tenemos para estudiar el Decálogo. La ley moral de Dios es útil para muchas otras cosas que hemos visto en sermones anteriores. Pero espero, amados hermanos y amigos que habitualmente nos visitan, que estas 2 sean suficientes para mantener vuestro interés y atención mientras proseguimos en el estudio de los mandamientos que todavía nos restan. Ya hemos visto los 2 primeros mandamientos del Decálogo. En la mañana de hoy comenzaremos a considerar el tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El primer mandamiento nos dice que no debemos tener otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero que se nos revela en la creación y que se nos revela en las Escrituras. El segundo nos ordena adorar a ese Dios único en una forma apropiada. Y ahora encontramos en el tercer mandamiento la orden de reverenciar el nombre de Dios, de no tomar su nombre en vano. Dividiremos el estudio de este mandamiento en 3 encabezados. En primer lugar, veremos la importancia de este mandamiento. Y hermanos, eso es todo lo que veremos en la mañana de hoy. Y de hecho, no vamos a concluir. La importancia de este mandamiento. En segundo lugar, si el Señor lo permite, el domingo próximo, o tal vez el otro de arriba, continuaremos viendo el contenido del mandamiento, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Y en tercer lugar, veremos la advertencia solemne que es anexada al mandamiento. Veamos entonces, en primer lugar, la importancia del tercer mandamiento. O si desean ponerlo de otro modo, su razón de ser. La razón de ser detrás del tercer mandamiento. Siempre que un ser racional y justo ordena algo, debe tener una razón para hacerlo. Máxime, cuando vemos que se anexa además una advertencia solemne contra aquellos que violan la orden. Dado que Dios es totalmente racional y perfectamente justo, debemos preguntarnos antes que nada, hermanos, ¿qué es lo que está detrás de este mandamiento?
Comprendemos la importancia de los dos primeros. No debemos tener otro Dios fuera de Dios. Y no debemos adorar imágenes porque distorsionan la naturaleza del verdadero Dios. Pero hermanos queridos, ¿qué tan grave puede ser tomar el nombre de Dios en vano? ¿Por qué Dios advierte que Él no tendrá por inocente al que se atreva a hacer tal cosa? Para responder esta pregunta, debemos considerar primero el significado bíblico del nombre de Dios, porque todo el énfasis de esta oración recae en ese nombre. Ese es el foco de atención del tercer mandamiento. Dios, hablando por primera vez en tercera persona, está diciendo a su pueblo, cuidado, dice Dios, cuidado con tomar el nombre de Dios en vano. Hermanos, esto es interesante. En los mandamientos anteriores, Dios había hablado en primera persona. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni las honrarás, ni la postrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios está hablando en primera persona. Pero ahora de repente Dios cambia y dice, no tomarás el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todo el foco de atención, todo el peso recae en el nombre de Dios. Y es que el nombre en la cultura bíblica es mucho más que una palabra con la que llamamos a una persona. Mucho más. Cuando se hablaba del nombre de alguien en la cultura bíblica, se estaba incluyendo allí todo lo que esa persona era como persona. Toda su reputación estaba encerrada en su nombre, en el nombre de la persona. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Nabal. ¿Por qué se llamaba Nabal? Porque era un hombre necio. Porque era un hombre insensato. Y la palabra Nabal significa necio. Significa insensato, por eso se llamaba Nabal. El nombre de la persona llevaba consigo su reputación. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con Dios. Y en una forma todavía mucho más grande. Su nombre es una revelación de sí mismo como creador y redentor. Exaltar el nombre de Dios es exaltar a Dios mismo. Y menospreciar el nombre de Dios es tomarlo a Él como algo ligero, sin valor y menospreciable. Es por eso que el salmista, en el Salmo 8, exalta a Dios como creador, diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En todas las cosas que nuestros ojos ven y que tú creaste, en todas ellas vemos, oh Dios, la grandeza de tu nombre. Su nombre señala y encierra todo lo que Dios es. Su nombre es una revelación de Dios mismo. Cuando Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo capítulo 33, ¿qué hizo Dios? En Éxodo 34:5 se nos dice que Dios descendió en la nube y estuvo allí con él, es decir, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Hermanos, aquí está Jehová proclamando el nombre de Jehová. Y sigue diciendo, pasando Jehová por delante de él, proclamó. Hermanos, esto es Dios mismo hablando. Jehová dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo eso estaba incluido en la proclamación de su nombre. Porque su nombre, hermanos, encierra todas esas ideas. Hablar del nombre de Dios es hablar de Dios. En el Salmo 54:1 el salmista dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Es un paralelismo. El salmista está equiparando aquí el nombre de Dios con el poder de Dios. Y en el Salmo 75:1 dice David, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Dios está cerca de su pueblo.
siempre presto a socorrerlos en momentos de necesidad. ¿Y qué dice el salmista? Señor, tu nombre está cerca. Es por eso que en las Escrituras se nos invita una y otra vez a reverenciar el nombre de Dios. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmo 29:2. Cantad la gloria de su nombre. Salmo 66:2. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Salmo 96:8. En todos esos textos, la palabra que se traduce en español como gloria y honra es la palabra hebrea kabod, que significa peso, carga. Por lo que el nombre de Dios implica, por cuanto encierra en sí mismo la autoridad de Dios, su grandeza, su majestad, su poder. Ese es un nombre que debe ser usado con peso. Ustedes han visto cuando se dice de una persona, ese muchacho tiene peso. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que es una persona que no actúa tontas y a locas. Que es una persona que no actúa ligeramente. Bueno, la palabra kabod significa peso. Lo que se está diciendo allí es darle al nombre de Dios el peso que ese nombre encierra. No lo usen ligeramente. Lo contrario a engrandecer el nombre de Dios y a darle gloria es minimizarlo, menospreciarlo, despreciarlo, usarlo como cosa ligera. En la Escritura se relata un incidente que ilustra cuán serio es para Dios el uso que le damos a su nombre. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24. Éxodo, Levítico, Números. Levítico, capítulo 24, versículo 10. Dice en el versículo 10, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, pero hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, ni siquiera dice el nombre de quién, se sobreentiende, blasfemó el nombre. Ese es el nombre que está por encima de todo nombre. Blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Pena capital por haber maldecido y blasfemado el nombre de Dios. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Versículo 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Este hombre blasfemó. Este hombre maldijo el nombre de Dios. Ambas palabras tienen un significado similar. Implican declarar que algo es insignificante, despreciable. Parece que este egipcio, medio israelita, no adoraba al Dios de Israel, y para molestar al israelita con el que estaba riñendo puso el nombre de Dios por tierra. Blasfemó, maldijo el nombre de Dios. Ahora nos llama la atención el hecho de que Moisés no sabe a priori, no sabe qué castigo aplicarle a este hombre. Nos llama la atención porque ya el tercer mandamiento había sido promulgado. Y en cierto modo la pena por violar el mandamiento también había sido promulgada. ¿Por qué Moisés consultó a Dios en este caso antes de aplicar el castigo? Un caso que estaba tan claro. Por una razón muy simple, hermanos, se trataba de un extranjero. Aunque su madre era israelita, su padre era egipcio. Y Moisés quería estar seguro de que la ley debía aplicarse igual en ambos casos. Señor,
¿Qué hacemos con este medio egipcio? ¿Qué hacemos con este extranjero? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 16 del capítulo 24. El que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Queridos hermanos, hay una lección muy importante aquí. El hecho de que este hombre fuera un extranjero no le daba licencia para menospreciar a Dios. Algunos parecen pensar que porque sus hijos no profesan ser creyentes, se les debe dar ciertas libertades con respecto a la ley de Dios, como si la ley moral no se aplicara a sus hijos por ser inconversos. Pero hermanos, tal pensamiento es completamente ajeno a la palabra de Dios. Tal pensamiento es completamente ajeno a las Escrituras. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice en Efesios 6:4 que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino que deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor, usando los estándares morales del Señor. Ahora allí no dice, padres, si sus hijos profesan ser creyentes, bueno, en ese caso, inculquen en sus mentes la voluntad moral de Dios. Pero claro, si no son creyentes, entonces deben dejarlos en libertad hasta que profesen la fe. No, hermanos, eso no es lo que el texto dice. Todo padre cristiano debe educar a todos sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y noten que Pablo contrapone ese tipo de crianza a la bíblica con el provocar a ira a nuestros hijos. Los contrapone. ¿No quieres provocarlos a ira a tus hijos? Críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres le tienen miedo a sus hijos y no los crían en la disciplina y amonestación del Señor porque piensan que con eso los van a alejar. Pablo dice exactamente lo contrario. No quieres provocarlos a ira, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Si no lo haces, si dejas a tu hijo violentar tranquilo los mandamientos de Dios, porque es un inconverso, si dejas que tu hijo se exponga a música y videos que exacerban y alimentan su violencia, su lascivia, su sensualidad, estás contribuyendo a que su corazón se endurezca cada vez más contra Dios y contra ti. Estás contribuyendo, padre, que tu hijo se endurezca más contra el Evangelio de Jesucristo. Padres, escuchen lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas son violaciones de los 10 mandamientos. Pero ahora noten lo que sigue diciendo Pablo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuestros hijos inconversos están atesorando la ira de Dios sobre ellos al dar rienda suelta a estos pecados o al provocar a otros a cometerlos. El que nuestras hijas sean inconversas, eso no les da permiso para vestirse con sensualidad. Eso no les da permiso para vestirse con ropa ajustada. Eso no les da permiso para vestirse con ropa inmodesta. Nosotros como padres cristianos no podemos permitirles tal cosa, al menos no mientras vivan bajo nuestro techo. No, 1000 veces no. Este extranjero en Israel fue apedreado por maldecir y blasfemar el nombre de Dios. Su calidad de extranjero no le daba permiso para violar impunemente el orden moral establecido por Dios. ¿Robar es pecado para todos? Lo mismo que matar o adulterar, pues es igualmente pecado para todos menospreciar y despreciar la persona de Dios, encerrada en su nombre. Amados hermanos, y lo digo poniendo mi corazón como pastor delante de ustedes en esta mañana, porque aquí hay muchos padres de hijos adolescentes y tenemos que poner atención a estas cosas.
Amados hermanos, aunque nuestros hijos sean aún extranjeros del reino de Dios, ellos deben aprender a respetar y a reverenciar las cosas santas de Dios. Eso les impedirá que sus corazones se endurezcan cada vez más y más por el engaño del pecado y que sigan atesorando sobre sus cabezas la ira de Dios. De hecho, el ser criados en la disciplina y amonestación del Señor será muy probablemente uno de los instrumentos que Dios usará para traerlos a la fe. No podemos permitirles que irrespeten aquello que nosotros consideramos santo. No debemos permitirles que vengan a la iglesia con una actitud desafiante. No debemos permitirles que estén caminando por ahí mientras se está llevando a cabo el culto de adoración, como si eso no tuviera la menor importancia. Hermanos, cuando decimos que nuestros hijos no estén por ahí caminando mientras se está predicando la palabra de Dios, no es que estas paredes tienen algo particular o especial que las hace paredes mágicas. No, son paredes de bloc, de cemento y de varillas. Pero aquí se está predicando la palabra de Dios. Y cuando se está predicando la palabra de Dios, todos deben escuchar reverentemente, sean impíos o sean creyentes. Si son nuestros hijos y están bajo nuestro techo, ellos tienen que estar aquí reverentemente escuchando la palabra de Dios, no con una actitud desafiante. Y uno ve a estos jóvenes cuando estamos cantando himnos y ellos con la boca cerrada como diciendo, yo estoy aquí porque me trajeron. Están atesorando la ira de Dios y nosotros como padres no podemos permitirlo. Tristemente no recuerdo el nombre del puritano, pero me vino a la mente esta mañana, y ya no tenía tiempo para buscarlo en los libros de historia, un puritano que estaba predicando la palabra de Dios, y el rey de Inglaterra estaba sentado al lado de él. Y el rey estaba tan contento con lo que este hombre estaba predicando que comenzó a comentar con uno de sus ministros cuán bueno estaba el sermón. Y comenzó a hablar en medio de la prédica de la palabra de Dios. Y este puritano se paró de repente y delante del rey de Inglaterra le dijo, cuando el león truena, los animales del bosque hacen silencio. Cuando el Dios de los ejércitos está su palabra siendo proclamada, aún el rey de Inglaterra tiene que guardar respeto. ¿Cuánto faltan este hombres así en esta generación? Hombres que no le tengan miedo a nadie. Yo tengo la convicción de que muchos padres no hacen con sus hijos lo que deben hacer porque le tienen miedo. ¿Miedo? No quieren imponer su autoridad. Hermanos, nosotros no podemos permitir a nuestros hijos que se sienten en la capilla del Colegio Cristiano Logos, donde se exponen las Escrituras sin prestar atención y con desprecio, porque despreciar la exposición de la palabra de Dios es despreciar al Dios que la inspiró. Dice en Números capítulo 15, versículo 30 al 31, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Dios ve como un desprecio personal que alguien tenga en poco su palabra. Dios lo ve como un desprecio personal. Pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Esa ley ya no se aplica en el Nuevo. Mi amigo, Dios sigue pensando lo mismo de su palabra. Y Dios sigue derramando su ira sobre aquellos que la desprecian. Escuchen el testimonio del Nuevo Testamento y verán que ese desprecio es más grave aún en la época nuevo testamentaria. Mucho más grave. ¿Por qué? Porque fue al propio Hijo de Dios a quien Él usó para revelar lo que aún faltaba de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice el autor de la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo de Dios el instrumento que Dios ha usado para completar lo que faltaba a la revelación.
Y ahora sigue hablando en todo el resto del capítulo de la excelencia del Hijo de Dios, y dice en el capítulo 2, por tanto, consecuentemente, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron al Señor? Amados hermanos, ¿qué era más grave? ¿Desoír la voz de Dios en el Antiguo Testamento o desoírla en el Nuevo? Dice Hebreos, cuidado, desoír la voz de Dios en el Nuevo Testamento es peor, 1000 veces peor. Pero volvamos al significado del nombre de Dios en las Escrituras, porque no hemos terminado todavía. Hemos dicho que ese nombre encierra todo lo que Dios es para nosotros como Creador y Redentor. Hemos dicho que el nombre de Dios lleva consigo su reputación, el honor, la majestad de Dios. Pues esa idea que tan claramente se nos revela en el Antiguo Testamento es confirmada y ampliada en el Nuevo. Como hemos dicho ya, Cristo es la revelación final de Dios. Y por lo tanto podemos decir que en su persona se encuentra el más glorioso y completo despliegue del nombre de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 4, Cristo dijo al Padre en oración, Señor, yo te he glorificado en la tierra, y luego añade en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo te he glorificado, he manifestado tu nombre. Cristo es la revelación final del nombre de Dios. Por eso el Señor dice a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor vuelve sobre esta idea, yo y el Padre, uno somos. De modo que no podemos hablar del nombre de Dios sin hacer referencia al nombre y la persona de Jesucristo. No podemos. Es a través de su persona, es a través de todo lo que su nombre encierra como redentor de su pueblo, que ahora podemos conocer y llegar al Padre. Eso fue lo que Pedro expresó ante el concilio en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que a Cristo se le ha conferido un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda la gloria y el honor que merece el Padre, la merece también el Hijo. En Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, dice el Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Nadie puede conocer ni honrar a Dios aparte de Cristo. Él es la encarnación de su nombre, el más glorioso despliegue de la gloria y el nombre de Dios. Con todo esto en mente, hermanos, ahora podemos responder la pregunta que nos hicimos al principio. Quizá ya ustedes lo olvidaron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la razón de ser del tercer mandamiento? Esa fue la pregunta. ¿Por qué Dios advierte que no tendrá por inocente al tomar su nombre en vano? ¿Qué es lo que hay detrás de esta orden divina? Hermanos, lo que hay detrás de este mandamiento es el honor, la reputación, la majestad, la gloria de Dios
y el temor reverente que todo eso debe producir en nosotros. Hermanos y amigos, a donde nos lleva el tercer mandamiento es al temor de Dios. Es a tener una perspectiva adecuada de la grandeza, la majestad, lo sublime que es Dios y el temor reverente que nosotros debemos mostrar en consecuencia. No es que el nombre de Dios tenga algo mágico en sí mismo, o el nombre Jesús. No, aquí hay hermanos que se llaman Jesús. Y uno no puede tener miedo de llamarlos. ¡Ey, tú! No, hermanos, no es que ese nombre, Jesús, en sí mismo, esas 5 letras, tengan algo mágico. No, es que detrás de ese nombre está Dios mismo. Y Dios no quiere que nosotros hablemos de Él o pensemos en Él con ligereza. Ese es el punto. Si así lo hacemos, no tendremos una perspectiva adecuada de quién es Dios. Amados hermanos, se puede tener un tipo de familiaridad en nuestro trato con Dios o con las cosas de Dios que no es buena. Hay una familiaridad con Dios que es irrespetuosa. Nuestro Dios es glorioso, majestuoso, digno de honor y reverencia. Y cuando hablamos de Él, cuando hacemos alguna referencia a Él en nuestra conversación, o aun cuando pensemos en Él, debemos hacerlo con esa conciencia. Nuestro Dios es digno de ser temido. Yo sé que hablar del temor de Dios en pleno siglo XX, casi entrando en el siglo XXI, es insólito para algunos. Temor de Dios. Y lo triste es que muchos que profesan la fe también lo ven como algo insólito. Muchos que profesan la fe. Antes los cristianos eran conocidos como los temerosos de Dios y lo llevaban con orgullo. Ahora muchos suponen que ese es un concepto arcaico, anticuado, pasado de moda, algo que pertenece a la era antiguo testamentaria, pero hermanos, eso no es así. En Hechos capítulo 9, versículo 31 se dice de las iglesias que estaban en Judea, Galilea y Samaria, que tenían paz y que eran edificadas en el temor del Señor. Una iglesia no es edificada si no es en el temor del Señor. En 2 Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hablando a los siervos en Colosenses capítulo 3, versículo 22, una vez más Pablo dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y créanme, podría citar muchos otros textos, pero no tenemos tiempo. El problema que muchos tienen con este concepto del temor de Dios es que lo visualizan como el terror que debemos tenerle a alguien que en cualquier momento puede destruirnos. Y al verlo desde esta perspectiva, ellos no pueden comprender cómo puede el creyente gozarse y deleitarse en Dios. ¿Cómo puede el creyente relacionarse con Él como un padre amante y al mismo tiempo temerle? Pero hermanos, ese es un concepto distorsionado del temor de Dios. Cuando hablamos de ese temor en relación al creyente, nos referimos a ese sentido de reverencia y admiración que experimentamos cuando somos conscientes de la grandeza y majestad de Dios. Y ese temor en ningún sentido es incompatible con el amor a Dios, ni con el gozo, el deleite y la alegría que debemos tener en Él. La semana próxima ampliaremos este punto, si así el Señor lo permite. Por ahora, quiero que vayan conmigo al Salmo 47. Salmo 47. Vamos a leer los 10 versículos del Salmo. Pueblos todos, dice el salmista, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo,
porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Noten la mezcla de emociones que manifiesta el salmista aquí. Las expresiones de gozo y de alegría que brotan de su corazón son tan abundantes que sobrecogen pueblos todos. Batid las manos, dice el salmista. Y en el versículo 6 y 7, 4 veces dice, cantad, cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Es evidente, hermanos, es evidente que el salmista está contento. Es evidente que el salmista está lleno de gozo, de alegría y de júbilo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha despertado en él ese gozo y esa alegría? ¿Qué es lo que ha despertado en el salmista ese deseo de exaltar y adorar el nombre de Dios? El reconocimiento de que Él es un Dios temible y de que Él reina soberano sobre toda su creación. Versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Versículo 9, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Ese temor por la persona de Dios, hermanos, es perfectamente compatible con el gozo, el deleite, la alegría que el creyente debe experimentar en su presencia. Nuestro Dios es un Dios deleitoso, pero al mismo tiempo temible. El problema es que muchos no pueden guardar ese balance. No pueden, eso es imposible. O se acercan a Dios con ligereza, o se acercan a Dios con un miedo, un terror esclavizante. O con ligereza, hermano, yo a veces he oído expresiones que se usan aún en púlpitos para referirse a Dios, que yo me he sentido avergonzado sentado en mi silla. Y personas hablando de Dios como si estuvieran hablando de un cualquiera. ¿Saben lo que eso significa? Que en la mente de esa persona Dios es un cualquiera. Dios es temible, pero al mismo tiempo deleitoso. Y al acercarnos a Él, ni debemos hacerlo con ligereza ni con un miedo esclavizante. La Escritura nos enseña que para el creyente no debe ser ni una cosa ni la otra. Éxodo capítulo 20 otra vez. Éxodo capítulo 20. Recuerden que cuando el pueblo se acercó al monte Sinaí para escuchar la ley, había un sonido de trompeta, el monte estaba humeando, un temblor de tierra tremendo había acontecido, y de repente se oyó aquella voz de trueno de Dios dando los 10 mandamientos. Y dice en el versículo 18, todo el pueblo observaba, del capítulo 20, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para aprobaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si leemos este texto rápido, parece que hay una contradicción. No temáis, le dice Dios, le dice Moisés, perdón. Dios ha descendido así para que su temor esté delante de vosotros. Un momento, Moisés. No entiendo. Tú me dices que no temas y al mismo tiempo me dices que Dios descendió así para que yo tema. Por fin, ¿qué hago? Es que Moisés está hablando aquí de dos tipos de temores diferentes. Dice el comentarista George Bush, no el expresidente, un comentarista del siglo pasado,
El lenguaje establece muy claramente la distinción entre el temor que trae tormento, el cual fluye de una conciencia culpable, el cual genera esclavitud y nos aleja de Dios, que fue lo que pasó aquí. Este pueblo dijo, si Dios es así, no queremos nada con Él. Y Moisés dice, no tengan ese tipo de temor. Pero Moisés está distinguiendo lo del temor saludable, sigue diciendo Bush, el cual conduce a una profunda reverencia que fluye de la majestad divina e influye habitualmente la conducta nuestra. Ese temor sí debemos tenerlo. Para eso fue que Dios descendió de esa manera. Hermanos, la semana próxima ampliaremos aún más este concepto. Por ahora baste con el punto que hemos querido establecer. La razón que está detrás del tercer mandamiento es el temor de Dios. No debemos tomar su nombre en vano, porque su nombre lleva consigo la reputación, el honor, la majestad de Dios. Tomar su nombre a la ligera implica tener pensamientos ligeros acerca de Dios. Y eso es lo que Dios está prohibiendo aquí. Amados hermanos, debemos guardar un balance apropiado al acercarnos a Dios. Y debemos esforzarnos por inculcar ese mismo balance en la mente y el corazón de nuestros hijos. Debemos esforzarnos por inculcar ese mismo balance en la mente, en el alma, la conciencia, el corazón de nuestros hijos. Nuestro Dios es bueno, misericordioso, lleno de gracia y de compasión. Él es un Dios que cuida con ternura a sus hijos, un Dios cercano que los socorre en momentos de necesidad, un Dios amante, tan amante que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para salvarnos. Pero al mismo tiempo es un Dios grande, majestuoso, lleno de gloria y de poder. Su grandeza es tal que sobrecoge. Y por lo tanto debemos cuidarnos de no albergar ni promover pensamientos ligeros acerca de Dios. Mi amigo, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? A juzgar por la manera como los hombres usan el nombre de Dios en sus conversaciones cotidianas, debemos llegar a la conclusión de que tienen ideas muy confusas y muy livianas acerca de Él. Esa palabra de 4 letras, Dios, ha llegado a significar nada. Nada. Cualquiera se da el lujo de introducir ese nombre hablando de las cosas más absurdas e impropias. Esta palabra ya no tiene ningún significado. Y esa es precisamente la razón por la que se promulgó este mandamiento. Ese tipo de familiaridad con las cosas santas, ese tipo de familiaridad con la persona de Dios corrompe el alma. Hermanos, nuestra generación está como está, donde un joven se acuesta con su novia sin ningún problema, porque no tienen temor de Dios, porque aún las iglesias han dejado de presentar desde sus púlpitos la gloria, la majestad y la honra de Dios. No, Dios no es un cualquiera. Hablar de Dios no es hablar de una cosa ligera. Dios es un Dios lleno de majestad. Él es glorioso, majestuoso, digno de todo honor, reverencia, honra, gloria y alabanza. Y Él quiere que los hombres se acerquen a Él con esa conciencia, por la preservación de su gloria y porque nuestra felicidad depende de tener pensamientos adecuados acerca de Dios. Es que Él ordena en el tercer mandamiento: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo hagas. No lo hagas. Y yo vuelvo a preguntarte, mi amigo, ¿qué piensas tú acerca de Dios? ¿Te das cuenta de que a la luz de lo que enseña este mandamiento, en muchas ocasiones has cometido el pecado de tomar el nombre de Dios en vano? Mi amigo, Dios es digno de ser temido. Y déjame decirte algo. En el caso de aquellos que no le conocen,
de aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, de aquellos que no han recibido el perdón de sus pecados. No estamos hablando simplemente del temor reverente que debemos experimentar ante un ser tan grandioso y majestuoso, no, estamos hablando del terror y el espanto que debe sentir el reo culpable ante la presencia del juez que con toda certeza lo condenará. Una de las marcas de la impiedad es no tener miedo de Dios cuando hay razones para tenerle miedo. Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a ese que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y hay personas aquí sentadas en esta mañana que tienen razones suficientes para tener terror de Dios. Y el que no le tengan terror a Dios es una muestra, es una marca inequívoca de su impiedad. De su impiedad. Mi amigo, para eso fue que Cristo se hizo hombre. Para eso fue a la cruz, para dar su vida por hombres pecadores que no tenían un concepto adecuado de Dios y por eso se dedicaron a pecar. Cristo vino y murió para pagar la deuda que tienen con Dios por sus pecados y así poder absorberlos. Para eso vino Cristo, mi amigo. Y ahora se te ofrece salvación gratuita en Cristo solo por medio de la fe. Perdón absoluto de todos tus pecados. Quiera Dios que la palabra predicada en esta mañana te haya revelado tu condición delante de Dios, tu condición de transgresor, para que arrepentido de tus pecados vengas a Cristo buscando perdón y misericordia. Si así lo haces, mi amigo, ese Dios todopoderoso, lleno de gloria y majestad, vendrá a ser tu Padre. Y podrás relacionarte con Él con reverencia, sí, con admiración, pero al mismo tiempo con gozo, con deleite y con alegría. Y yo espero de todo corazón que el poder de Dios obre eficazmente en algunos aquí, para que no abandonen este lugar desprovistos de esa gloriosa paternidad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán grande es el privilegio que tenemos en Cristo de poder llamarte Padre. Qué bueno, Señor, que aunque no podemos tomarte con ligereza, sí podemos acercarnos a ti como hijos amantes. Qué bueno, Señor, que tenemos el acceso libre y podemos estrecharnos en tus brazos, oh Señor, porque tú eres un Dios tierno, bueno, amante, misericordioso, que cuida con ternura a cada uno de sus hijos. Qué bueno, Señor, que nosotros tenemos un Padre como tú. Qué bueno, Señor, que nosotros podemos alegrarnos y gozarnos en ti. Pero, Señor, tu palabra ha sido predicada y hemos visto también tu grandeza, tu honra, tu gloria, tu majestad. Ayúdanos, oh bendito Rey, a tener esa conciencia de quién eres tú y que esa conciencia moldee completamente nuestra vida. Señor, ayúdanos a inculcar esa conciencia en el corazón de nuestros hijos. Pero Padre, te pedimos y te suplicamos por muchos que están aquí en esta mañana que no tienen derecho, no pueden con una limpia conciencia llamarte Padre. Señor, ten misericordia de ellos, revélales su pecado, pero Padre, revélales también a Cristo como el Salvador, para que ellos huyan al Calvario y allí encuentren perdón completo y misericordia. Señor, ven, bendícenos, aplica tu palabra, te lo pedimos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.